Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida como siempre a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad nos conectamos con la psicóloga, investigadora, doctora en estudios americanos, académica, directora del NewMap y mucho más, Katia Araujo. ¿Cómo está? Muchas gracias por esta conexión con nosotros. Hola Francisca, buenos días, un gusto estar contigo. Bien, la idea de esta conversación, yo lo comentaba fuera de cámara, es poder reflexionar un poquito más pausadamente el cómo estamos hoy a pocos días, ¿no? De que se cumplan 5 años desde que aconteció todo lo relativo al estallido social, mirar un poco el panorama actual a propósito también de la contingencia y la evolución de la ciudadanía. Quiero partir con, hablando de la contingencia, los datos que nos entregaron la última encuesta CEP, que ha sido bastante comentado a propósito de cómo la gente ha estado mirando desde el día de hoy lo que fue el estallido social y esta distancia o una especie de amnesia colectiva, podríamos decir, en relación al apoyo de las manifestaciones de ese minuto, que redujo sustancialmente de acuerdo a las cifras que tenemos hoy día, ¿no? Un 55% en ese entonces, un 23% de apoyo ahora. ¿Cómo interpretas tú esa foto del momento que nos entrega la CEP para mirar un poco, ¿no? El cómo han evolucionado las cosas en estos últimos 5 años? Lo que yo puedo decir viene más bien de mi trabajo, los trabajos más cualitativos, ¿no? Las cifras efectivamente te dan una imagen, pero no necesariamente te dan la interpretación de lo Ajá. que está en juego ahí. Y yo lo que podría sumar, digamos, a esta evidencia es que efectivamente lo que yo he encontrado es que las personas, lo que hemos encontrado en en la última investigación sobre la relación con la política en sectores populares, es que efectivamente hay y desde hace un tiempo un sentimiento de que en realidad lo de octubre de 2019 no funcionó, ¿no? Cuando aconteció, hubo mucho apoyo ciudadano y ese apoyo ciudadano estaba vinculado con la expectativa, por lo menos en estos sectores en los que hemos trabajado, de que las cosas cambiaran finalmente y que cambiaran en términos evidentemente de mejorar sus condiciones materiales, condiciones de vida, pero también cambios de tipo más como de expectativas morales, de que el mundo social, las formas de conducirse en el mundo social, unos respecto a otros, se transformaran. Lógicas de privilegio, jerarquías naturalizadas, autoritarismos. Eso también estuvo en juego ahí, junto con toda esta, hay que recordarlo, toda esta queja por los abusos Ujú. y al mismo tiempo demandas súper concretas, que eran demandas muy diferentes, pero muy concretas de mejoras en el trabajo, mejoras em, más bien en salud, en pensiones, que eran las más importantes, cuestiones luego de vivienda, que fueron centrales, ¿no? Entonces, como cosas bien concretas, específicas, demandas de mejora de condiciones de vida y de los servicios sociales, sin duda, pero también esta otra dimensión. Y yo creo que lo que hubo fue el sentimiento de gran expectativa, por eso hubo un apoyo, que no hay que olvidar, era un apoyo también a las manifestaciones, un apoyo a todas las movilizaciones, que luego quedó frustrado, porque en realidad una de las cosas que uno tiene que decir es que estos últimos 5 años no han dado las respuestas que esa movilización esperaba, digamos, por más que uno diga, eran múltiples las demandas, pero las demandas estaban ahí y eran claras. En términos de las políticas, ¿no? Del cambio de las políticas públicas, en términos de las leyes que tendrían que haberse dictado, de los nuevos horizontes que se tendrían que haber construido, eso no ha ocurrido y yo creo que ahí hay una desazón muy grande porque hubo una apuesta y también un gran riesgo porque las personas, como ya lo decían las investigaciones antes, están muy claras de todo lo que consiguieron a lo largo de las décadas, ellas respecto a sus familias, los saltos intergeneracionales en términos de mejoras en las condiciones de vida Ujú. y por supuesto no quieren arriesgarlo, no querían arriesgarlo y no querían perderlo, eso es así.
pero también con un sentimiento muy grande de agobio, que todos esos saltos y estas mejoras también, por un lado, implicaban grados de agobio muy altos y pérdidas en otros ámbitos de su vida también muy altas, ¿no? Grados de sacrificio, de agobio y también el sentimiento de que estaba mal repartida, ¿no? La riqueza producida en estos años. Y yo creo que, claro, si tú haces una cosa de decir, bueno, terrible, porque era para todos, ¿no? Nuestra vida realmente se puso en vilo. No sabíamos cómo íbamos a llegar, todos los días eran grados de incertidumbre, y uno acepta eso y uno dice, bueno, voy a apoyar eso para ver si algo cambia. Y 5 años después, nada cambia. Yo creo que es un tema que por supuesto desanima y que hace que en retrospectiva uno vea que en realidad no se ganó nada con ellos, que uno no acuerda con eso. Yo creo que ese es un punto, por supuesto las personas también tienen críticas a las maneras en que se desarrolló ese momento, ¿no? Que fue múltiple, que ocurrieron muchas cosas, pero claro, son críticas con un aspecto de este estallido social, Ujú. esta emergencia, en el sentido de algo que emerge, ¿no? De lo que estaba ocurriendo, de las demandas y de los enojos y de las irritaciones que ya venían de hace harto tiempo. Eh, por supuesto, ahí también hay una crítica a una parte que es un tipo de violencia que en realidad terminó afectándolos más que beneficiándolos y que además no tenía ninguna justificación, como los saqueos, etcétera. Ajá. Eh, y yo creo que hay un punto ahí, pero yo creo que también principalmente, o sea, porque está puesto, pero principalmente me parece lo esencial es este desencanto respecto a una esperanza que nuevamente eh, eh, se frustra, ¿no? Y yo creo que ese es un problema para el país hoy, ¿no? Porque un país tiene que tener adhesión de la población, Ujú. adhesión. Un país para funcionar tienes que adherir ¿cómo se llama? A los principios del país, pensar que hay un horizonte conjunto, y eso se logra dando perspectivas de futuro, generando esperanzas, generando expectativas. Entonces Ah, creo que es en realidad un problema que el desencanto, como un poco lo que tú has preguntado, el desencanto creo que se ha ido profundizando en este tiempo. Y las personas, junto con ese desencanto, el movimiento que viene de hace ya bastante tiempo, se distancian de la política institucional. hablemos un poquito sobre la lectura de ese desencanto, porque particularmente este año, y gatillado evidentemente por el tema electoral, ha calado, o no sé si calado, pero se ha utilizado mucho el discurso antioctubrista en los relatos que se instalan desde de los partidos políticos, particularmente de oposición. Este rechazo a la violencia, hay un reduccionismo evidentemente que ignora todo esto que tú me describes, ¿no? ¿Cómo ves en particular ese manejo desde el mundo político? Yo creo que es verdaderamente un error, porque no es una cosa excluyente. Uno puede decir esa dimensión de la violencia como posición política y en general como ciudadanía, uno puede decir, ese uso de la violencia es rechazable, el Estado de Derecho es importante y hay que mantenerlo a toda costa, pero eso no puede borrar, no puede reducir el hecho de la violencia. Y lo que ocurrió en octubre del 2019 fue que apareció de una manera sin duda violenta, pero también activa, muy movilizada, con mucha gente en la calle, con muchas cosas ocurriendo, apareció algo que en realidad solamente es expresión de un proceso de mucho más largo plazo y sobre todo de las dificultades para resolver las consecuencias de de los impases, de los conflictos, de las necesidades de la población, de las expectativas de la población. Eh, todos estos impases de pronto aparecieron en ese momento. Y entonces, que uno diga no, que eso se reduce, y a una lectura que se reduce a la violencia, yo creo, perjudicial. Entonces, yo creo que sería razonable la posición, una posición que
no tiene por qué renunciar a esta crítica a la violencia y al mantenimiento del Estado de Derecho, pero al mismo tiempo creo em, que reconociendo que ahí era mucho más que eso, era mucho más que saqueos o ¿no? que atentados contra la propiedad pública, etcétera. Entonces yo de verdad pienso que no avanzamos porque no queremos mirar los verdaderos problemas que están en juego, ¿no? Ujú. Tú no tienes a una población aprobando en un 60, 70% o más en algunos momentos las manifestaciones, si es que no hay algo en la sociedad que hace que soporte, ¿no? Que le dé soporte a esas manifestaciones y largamente, porque hasta diciembre todavía iba, por supuesto, bajando la aprobación muchas veces por la incertidumbre, por la violencia, por los daños que se produjeron en este tipo de violencia que se vinculó a este momento. Pero yo creo que lo más importante para el país es, por supuesto, decir, mira, tenemos que cuidar el Estado de Derecho, pero por otro lado es decir, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las respuestas para estas demandas, que son demandas tan sentidas, han tenido tan poco cauce, que encuentran esta manera de expresarse, que es una manera, obviamente, que nadie quisiera, yo creo, ¿no? O sea, que uno no quisiera, que las personas no quieren la incertidumbre ni lo traumático que puede llegar a esos momentos, no es algo eh, que uno se desee para la vida ordinaria, Ujú. pero creo que la pregunta más bien tendría que ser esa y tendría que haber sido y tendrían que haber habido maneras de generar, bueno, acuerdos para enfrentar las consecuencias de esos procesos sociales que venimos viviendo, las contradicciones, las tensiones, los conflictos que están produciendo, los cuellos de botella que se producen y tratar de generar algunas políticas que sean políticas de Estado y algunos acuerdos mínimos. Y eso no ocurrió, ¿no? Ni se respondió a las demandas concretas que habían en ese momento, ni se ha dado prueba de un esfuerzo de consensos mínimos para resolver para encontrar maneras de dar cauce a estas consecuencias conflictivas de un proceso que es de décadas, ¿no? Que ha ido Ujú. creciendo, y lo he visto en mis investigaciones. Si yo pudiera decir, en este tiempo, yo lo que veo es cómo se acentúan algunos procesos. Ujú. Otros yo creo que desanudan, se van desanudando, pero la mayor parte de estos procesos se van acentuando. Y quizá uno de los más preocupantes hoy es como el aumento de las desconfianzas, el aumento de las adhesiones y las distancias que toman las personas con las instituciones y con la política institucional Ujú. principalmente. Creo que es una situación muy complicada, la verdad. Deja precisamente detenerme ahí, que era mi siguiente pregunta, para preguntarte, o sea, para poder profundizar sobre cómo estás viendo también el rol de las élites al respecto. Y lo digo pensando, yo te decía, la última vez que hablamos, conversábamos sobre este último estudio que expusieron en relación a la politización sin identificación. Es algo que evidentemente sigue sobre la mesa, una ciudadanía politizada en el sentido de estar preocupada de sus problemas, ¿no? Pero con una distancia más que evidente con quienes hoy día ejercen roles de representación y las instituciones. En el último tiempo, particularmente, la contingencia ha estado álgida por lo mismo. El caso Audio instaló sobre la mesa o puso en evidencia esa distancia, en esa desigualdad de trato, incluso ha llegado al Poder Judicial. ¿Cómo has visto en el último tiempo el rol de las élites teniendo estos antecedentes sobre la mesa también? Yo creo que una de las cuestiones esenciales que las clases élites o las clases dirigenciales tendrían que tener en consideración es que lo que se está jugando ahora es básicamente el sostén, la sobrevivencia institucional y la autoridad de esas instituciones. Eh,
el rechazo a las lógicas de privilegios de unos respecto a otros, es Ujú. algo que se ha estructurado y se ha legitimado en las últimas décadas, ¿no? Hacia, no sé, 60, 70 años atrás, no era tan legítimo este reclamo contra los privilegios. Y lo que hacen todas estas situaciones de las que hemos sido testigos es simplemente agrandar la desconfianza de la población y agrandar, o sea, como confirmar sospechas, ¿no? Confirmar sospechas respecto a que esa lógica de privilegios efectivamente existe. Existe de diferentes modos. Existe en la persona que te quiere echar del borde del lago porque, a pesar de que es público, a las personas que consiguen un trabajo por pituto, porque conocen a otra gente, pero también en esto. O sea, son todos niveles de una lógica funcionando, pero en este caso yo creo que es muy, muy grave, porque esta lógica de privilegios, que además yo creo que es grave en los hechos en sí mismos, tocan al Poder Judicial, tocan al Poder Ejecutivo, tocan en general la idea de la justicia. O sea, hay como mucho material para poder seguir confirmando que no hay razones para la confianza y no hay razones para la adhesión, y que las clases dirigentes y la clase política es algo que, bueno, uno realmente es algo en lo que no se puede confiar. Y además yo creo que es grave por una razón, que es que en el último tiempo también, cuando nosotros hemos hecho esta identificación, esta politización sin identificación con la política institucional, una cosa que nosotros hemos encontrado es que la población Mm. está muy atenta, conversa mucho, son temas que se debaten, que sí están presentes, tienen ideas muy claras sobre el asunto. Entonces, es una población que además está muy atenta a todo esto, pero que también tiende a generalizar. Entonces, porque tenemos una tendencia contemporánea, entonces es más difícil la discriminación. Entonces, te confirman algo y, claro, el problema es que la tendencia es generalizar, ¿no? Es esto: todos los políticos son iguales, que es como lo que siempre escuchamos, o todo el sistema judicial. O sea, también ocurre que esta lógica, este mecanismo, empeora las cosas en la situación en la que estamos. Entonces creo que es extremadamente desafortunado, y yo lo que pienso es que aquí lo que tendría que haber es una respuesta clara, institucional, y también en bloque, yo creo, de las élites o las clases dirigentes de la política institucional. Yo pienso que no hay ninguna manera que podamos recuperar esas confianzas, el encanto que nos va a permitir adhesión, para ponerle energía a la vida social, para ponerle energía a lo que a una idea de futuro y trabajar por ella, a menos que efectivamente tengamos unas ofertas consensuadas Mm. políticamente, y unas fórmulas que den algunas señales de que las clases dirigenciales efectivamente están interesadas y les importa el bien común, ¿no? Ujú. Bueno, y eso me lleva a mi última pregunta, que tiene que ver con la pregunta, bueno, con la pregunta del millón, valga la redundancia, y es el cómo seguimos, o cómo salimos del pantano en el que estamos, entre comillas. Y lo pregunto principalmente por el contexto también electoral en el que estamos, donde se van a tomar definiciones importantes para este año y el próximo también, pensando en los próximos 4 o 6 años más que tenemos por delante. El informe del PNUD hace un par de meses atrás lo instalaba en términos de en quién recae la responsabilidad en esta conducción de los cambios sociales. ¿Cómo lo ves tú en esos términos? Ya mencionabas un poco lo necesario que es una respuesta en bloque, consensuada de las clases dirigentes, pero ¿qué otros elementos podríamos agregar también pensando en el rol ciudadano para conducir o para impulsar los cambios sociales que están pendientes?
considerando además que otras cuestiones como cambios institucionales, reforma al sistema político, siguen trabadas en los espacios donde sabemos que están trabados y mayores luces de eso no tenemos tampoco, pensando un poco en los debates constitucionales que Mm. acabamos de tener. ¿Cómo lo ves en esos términos? Sí, yo pienso que aquí hay muchos actores y todos tienen algo que hacer, ¿no? En primer lugar, yo creo que la llamada clase política tiene que encontrar fórmulas. Ellos tienen que hacer un trabajo muy grande, que es un trabajo de cómo reestructurar el campo de las disputas, cómo reconstruir ese espacio, porque los espacios de la política son espacios de disputa, es obvio, Ujú, pero se pueden construir con unas reglas o con otras, con unas dinámicas o con otras. Yo creo que ahí es algo que es extremadamente importante. Luego creo que necesitamos, pensando en la clase política, un verdadero fortalecimiento de los partidos políticos, pero con una transformación de las lógicas que arrastran de mucho tiempo. Yo creo que los partidos políticos o los actores políticos, buena parte de las élites, lo que creo que no han logrado en este tiempo es darse cuenta del cambio. Entonces actúan como si estuvieran en un mundo que ya ha desaparecido. Y a mí me asombra la lentitud con la que esta clase política, estas élites, están reaccionando a este cambio. Hay cosas que son inaceptables y que ya no entran más dentro del límite de lo posible que parecen no estar entendiendo. Entonces, eso por el lado de la política. Yo ujú, creo que en términos de la sociedad hay varias cuestiones que yo creo que están en juego. Creo que en la sociedad hay una cantidad de recursos que son muy importantes, pero que no pueden ser dejados por sí mismos. Por eso yo digo, la clase política tiene que fortalecerse, tiene que reenrumbarse, igual que fortalecer el Estado. Y en términos de la sociedad, yo creo que ahí es donde hay que poner mucha atención, porque hay muchas energías dando vueltas y estas energías pueden ser muy virtuosas o no, pero yo apuesto por la virtuosidad de estas energías y eso va a significar, me parece, que muchas cosas tendrían que comenzar a ser abordadas como responsabilidad de la propia sociedad, o sea, responsabilizarse de generar soluciones entre diferentes sectores, los gremios, las universidades, las asociaciones, etcétera. Yo creo que ahí hay un potencial de la propia sociedad al que tenemos que apelar. Pero es un potencial que también, de nuevo, no es que sea así, una sociedad que tiene que hacer un trabajo sobre sí misma para reconstruir formas que son formas hoy muy irritadas, demasiado desconfiadas, demasiado a veces individualistas, no individuales, pero demasiado egoístas de conducirse, por supuesto. Y también yo creo una sociedad, en ese sentido también, que las élites tienen que encontrar una manera de transformarse, ¿no? Esta, Son élites todavía creo que se piensan muy siglo XX, primera parte, y estamos en el siglo XXI. Hay una necesidad de hacer carne, que esta es una sociedad que exige ser tratada horizontalmente, que es una sociedad que exige un reconocimiento de su cultura popular, de la igualdad de trato, de, 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 de una cierta horizontalidad en términos de cómo nos miramos unos a los otros, y eso significa un trabajo de las élites sociales. O ujú. sea, no se puede seguir mirando el país de la manera en que lo hemos estado mirando. Hoy es mucho más posible que antes porque hay más resistencias, porque las personas no lo aceptan, porque entran a la disputa, porque se van apropiando de los espacios. Pero yo creo que eso todavía es un trabajo de las élites, que es muy importante, dejar de ser élites con mucha suerte, la primera parte del siglo XX, al ser élites, ¿verdad? Sociales, ¿ah? Ahora hablamos socioeconómicas del siglo XX. Y en ese sentido, creo que hay que hacer un trabajo para volver la sociedad una sociedad verdaderamente y completamente
como dice un colega mío, Nilo Martuccelli, más plebeya. Ujú. Perfecto, me voy a quedar con eso, Katia. Muchísimas gracias por esta conversación, poner en perspectiva también los desafíos que tenemos por delante como sociedad. Vamos a estar conversando prontamente, sin duda, a propósito de todos los temas que están en la agenda, ¿no? Y los desafíos. Muchísimas gracias por el tiempo, que estén muy bien.